El 13 de septiembre de 1993, ante una ovación inundada de optimismo, Isaac Rabin, primer ministro de Israel, y Yasser Arafat, el entonces líder de la Organización para la Liberación Palestina, sellaron con un prolongado e histórico apretón de manos en la Casa Blanca los acuerdos de Oslo. Fue la última ilusión de paz entre estas partes que hoy se encuentran en un estancamiento y sin ningún acuerdo a la vista en medio de un conflicto fuera de control. Para hablar de este tema, saludamos a Ezequiel Coppel, analista, experto en Medio Oriente y autor de los libros La disputa por el control de Medio Oriente y Medio Oriente, lugar común. Ezequiel, bienvenido a Directo América. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Ezequiel, 30 años después de la situación parece aún más compleja en esta región. ¿Por qué parece imposible un acuerdo? ¿Cuáles son estos puntos de desacuerdo más difíciles de solucionar? Yo creo que los puntos de desacuerdo entre israelíes y palestinos son los mismos de hace 30 años hasta el día de hoy. Son la división de Jerusalén, el retiro de las colonias de Cisjordania y terminar con la ocupación militar de Cisjordania, es decir, la presencia militar israelí en Cisjordania. Desde hace 30 años, tanto desde Oslo como las posteriores conversaciones, tanto en Camp David como en Anápolis en 2007, la principal divergencia entre los dos lados fue el tamaño y la cantidad de asentamientos a evacuar, y yo creo que ese tema sigue sin resolverse entre los dos lados. Ezequiel, el hecho de que Rabin fuera asesinado y que Yasser Arafat hubiera muerto en extrañas circunstancias, ¿da cuenta de que los acuerdos iban a fracasar? Bueno, esa es la pregunta del millón. Pensar o saber en qué iba a terminar los acuerdos de Oslo. Recordemos que los acuerdos de Oslo no son un arreglo final, son un arreglo que ponía como una fecha final para un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos en 1999. Los acuerdos de Oslo no terminaron con un acuerdo final en 1999, los acuerdos de Oslo no hablan en ninguna parte de un Estado palestino, y lo que los analistas, nosotros que estudiamos o nos interesa el conflicto, la pregunta que nos hacemos es si iban a terminar en un acuerdo de paz final. Recordemos que Rabin se preocupó mucho en que no diga la palabra Estado palestino en los acuerdos. Ahora, yo personalmente creo que era un principio, los acuerdos de Oslo, para crear confianza entre ambos lados, que iba a terminar con un acuerdo final. Ahora, al ser asesinado Rabin y al morir Arafat, los dos principales sostenedores de estos acuerdos desaparecieron y no los pudieron respaldar. Ahora, el auge de la extrema derecha en Israel no ayuda a la solución del conflicto. ¿Qué se puede esperar del gobierno de Benjamin Netanyahu? Bueno, Benjamin Netanyahu se hizo conocido o empezó su carrera política en Israel siendo el principal opositor a los acuerdos de Oslo, siendo el líder del partido Likud, que fue el principal opositor a los acuerdos de Oslo. Que hoy en el día esté en el poder de Israel el principal opositor a los acuerdos de Oslo, dice que los acuerdos de Oslo, bueno, no tienen un horizonte que va a terminar en un acuerdo de paz. Ahora también recordemos que los acuerdos de Oslo es el acuerdo o es el arreglo que regula hasta el día de hoy la relación entre palestinos e israelíes, la relación de ocupación de israelíes sobre los palestinos. Es decir, los acuerdos de Oslo no terminaron en un acuerdo final, en un acuerdo de paz, pero de alguna manera los acuerdos de Oslo están en el día de hoy vivitos y coleando y regulan la ocupación israelí sobre los palestinos. Por el lado palestino está, por ejemplo, Hamas y otras milicias en Gaza, como la Yihad Islámica, que son el principal escollo. ¿Se puede lograr un acercamiento con Israel? A ver, volvería un poco a los acuerdos de Oslo. El gran problema de los acuerdos de Oslo, personalmente, según mi opinión, es que daba un largo tiempo para un acuerdo final, es decir, más de 5 años. En esos 5 años, todos los opositores a los acuerdos, tanto los mesiánicos colonos israelíes como las organizaciones fundamentalistas islámicas palestinas, utilizaron ese tiempo para destruirlo. Es decir, y al no llegar a un acuerdo final entre israelíes y palestinos, todos los lados, es decir, que se oponían a la paz, tanto israelíes como palestinos, fueron creciendo. Su narrativa fue creciendo. Yo personalmente veo que jamás, sin ningún tipo de acuerdo final de paz entre israelíes y palestinos, va a seguir creciendo. Ezequiel, hace 30 años Estados Unidos jugó un papel fundamental, sin embargo, hoy no se ve ese mismo protagonismo. ¿Cuál podría ser esta potencia mediadora que ayude a un eventual acuerdo? Yo creo que la única potencia mundial que puede poner en la mesa de negociaciones a israelíes y palestinos sigue siendo Estados Unidos. Muchos me dirán, pero bueno, Estados Unidos no logró su cometido, no fue un mediador, o incluso algunos pueden decir, no fue un mediador justo, siempre tiró más para el lado israelí. Bueno, Estados Unidos sigue siendo la única potencia mundial que puede presionar a los israelíes. Muchos dicen, bueno, ¿por qué no se cambia el protagonista? ¿Por qué no es China? ¿Por qué no es Rusia? Y bueno, mi respuesta es que tanto China como Rusia no puede presionar a los israelíes.
Yo personalmente también creo que a Israel le encantaría que Estados Unidos salga del mediador principal del conflicto. Pero también me gustaría recordar que hasta el día de hoy, 30 años después, Estados Unidos sigue siendo el único actor que puede presionar a ambos lados para que se sienten a negociar. Ahora, ¿cuál es el papel en este conflicto de los vecinos árabes de Israel? Por ejemplo, recordemos que en los últimos años Israel ha mejorado las relaciones con varios de ellos. A ver, si hace 30 años me hubiesen dicho a mí que un montón de países árabes importantes del Golfo iban a reconocer a Israel sin acuerdo de paz con los palestinos, hubiera dicho que eso era imposible, de alguna manera. Yo creo que hoy las cosas han cambiado, de alguna manera. Hay una especie de alianza o intereses conjuntos entre algunos países árabes, las monarquías sunitas del Golfo e Israel, ante el miedo del avance turco en el pasado y de Irán en la actualidad. Pero yo creo, acá pondría un matiz. Si bien los dictadores que controlan las sociedades árabes pueden llegar a reconocer a Israel o hacer arreglos con Israel, las sociedades árabes siguen estando unidas en rechazar a Israel si no hace un acuerdo de paz con los palestinos. Volvamos un poco la mirada a estos países y es la asentación de los colonos israelíes tampoco ayuda a solucionar. ¿Es posible una salida a este problema? Es posible, lo que pasa es que se necesita un líder fuerte, un líder con coraje y alguien que se anime a tomar decisiones impopulares. Recordemos que al día de hoy hay 750.000 colonos en Cisjordania entre una población de 3 millones de palestinos. Hay cerca de 140 colonias legales, es decir, aprobadas por el gobierno de Israel, y otras 120 de 120 y 140 no legales. Ahora, ¿Israel podría retirar estos 750.000 colonos del territorio palestino? Yo recordaría que la mayor parte de los colonos están agrupados en las grandes colonias, en los centros comunitarios de las colonias, es decir, y principalmente están agrupados en 4 colonias: Malea Dumín, Ariel, Modin Ilit y Manuel. Yo diría, bueno, pensaría que podría haber algún tipo de arreglo donde Israel retire a la mayor parte de sus colonos y el resto, es decir, a la mayor parte de los colonos que están más alejados del límite entre Israel y Palestina, y que después, con los colonos que están más cerca, entre el límite entre Israel y Palestina, sean anexados a Israel. Es decir, hay algún tipo de solución. Lo que pasa es que hay alguien que tiene que tomar la decisión de evacuar a algunos de parte de Israel, y del parte de palestino tiene que haber una decisión también de aceptar algún tipo de cambio de territorio para que Israel pueda evacuar una parte. Ezequiel Coppel, analista, experto de Medio Oriente, muchas gracias por acompañarnos con el análisis aquí en France 24. No, de nada, gracias por invitarme. Y ustedes, televidentes, hacemos una breve pausa y ya regresamos con más información. Esto es Directo América.